Pero en esta mañana es un gozo, una alegría poderles contar que ya tenemos aquí en el set a nuestro presidente, el reverendo Gustavo Martínez, y su amada esposa, nuestra hermana Carmen Valencia. Así que, pastor, bienvenido, hermana Carmen, bienvenida, y qué bueno que puedan estar acá con nosotros en esta hora. Gracias, es un gozo, como decía hace unos minutos, el poder dirigirnos a toda la audiencia de Betel Televisión, de Volvamos a Dios, de Betel Costa Rica, Betel Panamá y de muchos otros lugares del mundo donde están también retransmitiendo esta señal, y también atentos a lo que sería el nuevo lema del año 2018, ya prácticamente a unas horas. Estaremos entrando a un nuevo año y a un nuevo año de trabajo y de desarrollar lo que será este lema Credibilidad 2018. Claro que sí, son muchas las personas, muchas las que se están conectando ahora mismo a través de las redes, que nos están siguiendo y que seguramente ya han escuchado este anuncio, y estoy convencido de que algo Dios ha hecho solamente con esta palabra credibilidad. Una palabra cuyo significado es profundo y cuya exhortación me parece que es también bastante fuerte, sobre todo en la época que nos está tocando que vivir. Exactamente, yo pienso que la época que vivimos amerita, y por eso el Espíritu de Dios puso en mi corazón, después de haber, como explicaba, orar en algunos periodos de oración, meses también, porque pesa esa responsabilidad de qué es lo que Dios quiere y cómo nos quiere llevar a través de cada lema de trabajo. Y después de estar en oración, de estar clamando, es que recibo por inspiración de parte de Dios esta palabra credibilidad que vino a mi mente, a mi corazón, y comencé a meditar y a estudiar y a ver y a cómo averiguar el por qué esta palabra credibilidad. Y me maravillé, me asombré y me llené de mucho gozo de ver cómo Dios de verdad sigue guiando este trabajo, sigue al frente de la obra. No somos nosotros, es el Señor. Y cuando oramos, y yo sé que muchos de mis compañeros, todos estuvieron orando para esto, y muchos supervisores, muchos hombres y mujeres de Dios estuvieron orando para que Dios nos guiara en este lema. Y después, como dije, me sorprendí porque al estudiar comencé a ver cada uno de los lemas que últimos años hemos tenido. Por ejemplo, sinceridad. Uno no puede ser creíble si no es sincero, si no es honesto, si no es íntegro, si no es leal, si no es recto, si no es responsable, si no vive en comunión con Dios, si no vive una vida para servir realmente desinteresadamente al Señor y que solo sea por nuestra gratitud. Entonces, yo vi como una conjugación perfecta dentro de la voluntad y dirección de Dios, que Dios nos ha venido tratando el carácter, porque el carácter no es la apariencia, es lo que somos. Y el mejor reflejo de lo que somos es nuestro carácter. Entonces, Dios sigue tratando el carácter y ahora nos pide que seamos gente de no solamente responsables, sino creíbles, de palabra, de testimonio, de hechos, que lo que predicamos, eso mismo estemos viviendo, porque de lo contrario estamos dando un mensaje negativo y estamos indicando algo que no es para lo cual el Señor nos llamó y nos ha constituido como iglesia de parte del Señor. Claro, escuchándolo hablar ahora, pareciera entonces como que se ha venido uniendo cada eslabón de esta cadena de lemas que el Señor ha venido poniendo en su corazón, y ahora llegamos a este tema credibilidad,
que no se hubiera podido llegar a él si no hubiera sido por los lemas anteriores. Es decir, pareciera que Dios entonces ha venido trabajando de una forma muy perfecta, como Él solamente lo puede hacer, para poder ahora pedirnos y hacernos un llamado, sobre todo, a que practiquemos la credibilidad, a que seamos personas creíbles y sobre todo, como usted lo decía, en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. Es muy curioso el llamado a esto, ya que si podemos darnos cuenta, hoy el mundo está teniendo una carencia grande en cuanto a la credibilidad se refiere. Si nosotros, ahora que oíamos las palabras que usted daba, cuando se habla de credibilidad, se está hablando de una persona que tiene cualidades, facultades que inspira a otros esa creencia, ese creer, esa confianza. Y hoy, lamentablemente, la situación en el mundo y en muchas de nuestras sociedades es totalmente lo contrario. Se puede ver cómo se ha ido perdiendo la credibilidad en todos, y usted también lo mencionaba, en las diferentes instituciones, tanto políticas, públicas, privadas y lamentablemente aún dentro de mucha iglesia del Señor. Así que me parece que el lema, definitivamente Dios nos hace un llamado y un reto como iglesia a poder transmitir y a poder mostrarle a los demás que sí se puede tener fe y creer en Dios, no solamente por lo que se dice, sino por lo que se vive. Amén, así es. Quisiéramos entonces hablar un poquito más sobre todo lo que está alrededor del lema. Ya usted nos ha contado un poco, pero quisiera que abundara un poquito más en qué más hay detrás de esta palabra, qué ha llegado a su corazón, qué es lo que Dios ha puesto en el corazón para invitar al pueblo cristiano, en este caso al Movimiento Misionero Mundial, que es el que está viéndonos y sintonizándonos a esta hora, y que es el llamado primordial para este pueblo. ¿Cuál es, con credibilidad? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de la credibilidad? Exactamente, el liderazgo en términos generales, tanto en lo secular como en lo espiritual. Si miramos un momento lo secular, el liderazgo del mundo, el liderazgo en las empresas privadas, está en entredicho, pero mucho más en la parte pública, en la parte política, gubernamental. Usted ve que la mayoría de todos los presidentes, gobiernos, están de alguna manera su credibilidad dudosa, su testimonio, su pasado, todo lo que han hecho para poder llegar hasta donde han llegado. Entonces, la gente, la sociedad en general, ya no cree en las instituciones tanto privadas como públicas, y mucho menos en los políticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un discurso, ellos tienen un mensaje, ellos tienen su palabrerío para atraer, para convencer, para llevar a la población a que les dé ese voto de confianza. Pero luego que están en el cargo, desempeñan y llevan a cabo un gobierno totalmente diferente a con lo cual se comprometieron. O sea que ahí no hay nada de credibilidad. La gente que votó por ellos ya no quiere volver a votar. Si se volvieran a colocar, no los elegirían precisamente porque es dudosa su pasado y su imagen, y lo que están haciendo, lo están haciendo simplemente buscando prebenda, buscando el bienestar de ellos y de los que están a su alrededor juntamente, pero no están pensando en el pueblo, no están pensando en realmente que empeñaron la palabra. Entonces, eso es preocupante, pero es mucho más preocupante ver hoy en el pueblo cristiano, en el liderazgo espiritual, que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, que debemos brillar, que debemos darle sabor a la humanidad con el testimonio, con una vivencia. Pero usted ve que hay muchas personas que predican hoy una cosa y mañana ya están dando otro discurso, otro mensaje. Están diciendo: me equivoqué, no entendía, ahora sí estoy en la verdad, y ahora resulta que no está en la verdad, ahora es que se salió de la verdad, dejó la senda antigua y ahora está
transitando por el camino que mejor le ha parecido, por el que mejor le da dividendos, ganancias. Entonces, eso es preocupante, de ver una sociedad, sobre todo de ver al pueblo de Dios en esa condición. Hoy vienen a la iglesia, hoy profesan, hoy van, por ejemplo, a hacer un negocio. Mucha gente de la congregación se presentan como cristianos, se presentan como pastores, se presentan como líderes, como el evangelista, como el cantante, y lleva gente, y mucha gente los va y los admira y hasta los sigue. Pero después sus acciones, su discurso es diferente, su manera de provocar, según ellos, la alabanza y la adoración a Dios es totalmente distinta, relajada, porque se dieron cuenta que quizás eso no generaba lo que ellos querían, y entonces bajan, ¿verdad?, los niveles y se sitúan en un sitio donde parece atractivo a mucha gente que no vive el Evangelio. Entonces lo que están dando es un mensaje confuso, están desorientando, están desviando del verdadero propósito, y Dios nos está pidiendo que, como dice la Escritura, a la ley y al testimonio, y el que no vea conforme a esto es porque no le ha amanecido, es porque no ha nacido de nuevo. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Entonces necesitamos ser luz en medio de las tinieblas, que realmente, que si decimos Cristo cambia, Cristo salva, Cristo transforma, Cristo nos hace nueva criatura, que eso la gente también pueda ver en nosotros, que sí somos de verdad, hombres de verdad, de palabra, de testimonio, y que hemos sido cambiados y transformados por el poder de Dios. Muy precisas sus palabras, y sobre todo con un dato que quiero compartir, no solamente con nuestro pastor, sino con todos ustedes. Y me gustaría saber su opinión sobre esto en el marco del barómetro de confianza que el grupo Edelman realiza anualmente. Se ha podido ver, y ellos afirman que solo 1 de cada 5 personas confía en los dirigentes, hablando a nivel mundial. Así es. Y el Centro de Investigaciones Sociológicas pudo determinar, por ejemplo, en el caso de Europa, que la Iglesia y los órganos de representación política, por ejemplo, en España, son las entidades en que menos creen sus ciudadanos. Y esto pues se va regando en mucha de la región de Europa. Pero hay un dato curioso que quería compartir con usted, y es de que, a diferencia de esto, en Latinoamérica, el mismo Centro de Investigaciones determina que la Iglesia es la institución en la que más se confía. 7 de cada 10 ciudadanos aún le guardan gran valor. Así que yo creo que esta palabra y este mensaje que Dios nos está enviando es claro. Amén. Creo que es la oportunidad en cuanto a Latinoamérica de poder expandir y reivindicar, claro que sí, porque muchos de estos países, en el caso de Europa, fueron cuna del Evangelio, fueron de ahí los grandes misioneros que llegaron a nuestras tierras a predicar y a enseñar el Evangelio de poder, y como usted lo decía, no solamente con un discurso bonito, sino con un testimonio intachable, que fue lo que más atrajo a muchas de estas personas. Recuerdo en una ocasión a nuestra amada hermana Carmen, en uno de sus mensajes, llamando a la reflexión de lo valioso que era el testimonio, que era lo que más arrastraba, más que las bonitas palabras o el buen discurso. Así que el llamado es fuerte: credibilidad. Esto es un reto para usted, para mí y para todos nosotros. Definitivamente, poder demostrarle al mundo, a los que nos rodean, a nuestra familia, a la iglesia en la que pertenecemos, que Dios es real, no por lo bonito que hablamos, según lo dice nuestro pastor, y lo vemos a través de las Escrituras en muchos versos de la palabra, sino también a través de nuestro testimonio. Así que es un llamado a mantener, a guardar y a cuidar el testimonio que estamos dando en el mundo. Pero saliéndonos un poquito ahora de la palabra, queremos hablar sobre el logotipo. Este logo que vemos, que es una brújula. ¿De dónde? ¿Por qué?
sale esta idea de tener una brújula? ¿Por qué una brújula? El año pasado, o este año, mejor dicho, que está terminando, tuvimos la huella en cuanto a la responsabilidad, se estaba refiriendo, pero ahora tenemos es una brújula. Quisiera que nos pudiera abundar un poco más sobre esto y la relación de la brújula con la credibilidad. Bueno, no era fácil. No resultó tan de la noche a la mañana poder representar en algo lo que se llama o se conoce como el logo y luego traerlo a través de la brújula. Después de muchas formas de ver, de tratar, de cómo representar la palabra credibilidad, pude ver que la brújula es un instrumento que sirve para orientar. Es un instrumento que genera dirección, que orienta, que sirve para que, por ejemplo, en la aviación, ¿verdad?, los pilotos, los aviones vayan hacia una dirección exacta. Lo mismo a través de la navegación en alta mar. Las olas y son todo parecido. ¿Y cómo haría una persona conduciendo un barco transatlántico si no lleva un instrumento como es la brújula? Yo me puse a pensar que le resultó muy difícil antes que se inventara, que se lograra tener un aparato para medir y para orientar y para decir allá está el polo norte, allá está el polo sur y saber hacia dónde podían dirigirse. Tuvo que haber sido muy difícil. Se dice que usaron algunas piedras imantadas y de así hasta que un chino llegó y hace unos más de 1800 años pudo colocar una hojita imantada y entonces pudo darse cuenta que estaba indicando el norte, que estaba dando dirección, y luego los europeos, luego en América, y llegaron a tener este aparato que hace más de 1800 años ha estado dando orientación, ha estado guiando, ha estado conduciendo. Entonces me llamó la atención y yo dije, pues nosotros como obreros de Dios, como iglesia del Señor, estamos puestos para hacer luz, para ser como un faro, para orientar, para conducir y para llevar a puerto seguro a aquellas personas que viven sin Dios. Y cada obrero, cada predicador, cada pastor es un instrumento de Dios que debe brindar orientación, dirección. Y algo es que siempre la brújula está diciendo la verdad. Es un aparato creíble. Tanto los pilotos en el avión como en los barcos están sabiendo que van hacia ese lugar porque hay alguien que les está indicando hacia dónde van. Es un aparato creíble, es confiable. Y genera confianza. Ha generado confianza y entonces vi que era como el logo indicado, era el aparatico indicado para decir y representar la palabra credibilidad. Tenemos que ser confiables, tenemos que siempre decir la verdad, tenemos que indicar siempre dirección hacia la verdad. Somos la verdad, practicamos la verdad, entonces no demos mensajes contrarios, no confundamos, orientemos. Eso es precisamente lo que en términos generales quisimos representar o quise representar con la brújula. Muy interesante verdaderamente, porque yo creo que todos en cualquier parte del mundo sabemos que es una brújula, tenemos conocimiento que es una brújula. Así es. No tal vez en términos muy técnicos, pero sí sabemos que la brújula es para orientar. Pero lo que quiero resaltar es ese generador de confianza que es la brújula. Como usted lo decía ahora, tanto en los aviones, en los barcos, incluso leía uno de los
documentos sobre la brújula y me daba cuenta que aunque hoy en día la tecnología ha avanzado, ha crecido, aunque ya contamos con sistemas de GPS y algunas otras cosas, muchos dicen y afirman que aunque esta tecnología es de punta, que es muy buena, sin embargo todavía hay un margen de error, cosa que en la brújula no se da, sino que es un poco más exacta. Más creíble. Y que es utilizada en todo sentido, vía terrestre, vía marítima, vía aérea, perdón, cualquiera puede usarlo. Los alpinistas, si se va a un bosque, si se va de una caminata, una brújula le puede indicar, lo puede orientar, pero lo que se resalta es cómo genera confianza. La persona que lo tiene, según el aparato, puede caminar confiado hacia donde le está indicando, seguro de que va a llegar a donde él cree que va a llegar. No le miente. Y qué maravilloso como el llamado de Dios entonces a nosotros a ser generadores de confianza, no solamente para los que nos rodean, sino para el mundo entero. Amén, así es. Que el mundo pueda saber dónde y cuál es el camino hacia Dios, hacia Jesucristo, cómo podemos llegar ante Él, y ahí es donde cae la responsabilidad grande sobre cada uno de nosotros como cristianos, poder ser como una brújula confiable, segura, de poder llevar la persona hacia Dios. Qué tremendo mensaje. Incluso la brújula fue uno de los instrumentos decisivos que jugó un papel muy decisivo en la historia de la humanidad. Muy sencillo, pero ha jugado papeles pero muy decisivos. Por ejemplo, el descubrimiento de América. El descubrimiento de América. ¿Qué hubiera sido de Colón, Cristóbal Colón y algunos otros marineros que a través de ellas pudieron guiarse para todos estos descubrimientos? Así que muy llamativo verdaderamente el logo, la brújula. Yo creo que usted lo ha escuchado ya y sabemos ya a qué es a lo que está refiriéndose este logo, esta brújula, a poder recordar que debemos de ser confiables. Pero bueno, sigamos hablando del lema, porque todavía hay otras partes que constituyen este lema. Me llamaba algo la atención, quisiera resaltarlo, pastor, antes de continuar, y es el hecho de que que todo esto es un trabajo que requiere tiempo, que requiere meditación, oración, lectura, que no es nada más algo que llegó, que fue como una palabra que cayó en un cierto momento, sino que por lo que le he escuchado, esto va requiriendo investigación, oración, clamor, búsqueda, y eso es algo maravilloso, porque yo creo que ahí se cumple la palabra, que cuando alguien busca, halla, y ahí es donde Dios muestra su voluntad a través de cosas quizás que ahora son muy sencillas, que ahora podemos decir, claro, la brújula, pero para poder haber llegado a esa brújula, usted decía que se tuvo que pasar por un buen sendero. Bueno, quisiéramos hablar ahora de la frase, cualidad que inspira confianza. ¿De dónde sale la frase cualidad que inspira confianza? Bueno, siempre hemos buscado una frase que explique en pocas palabras, en una oración, lo que es el lema. Y realmente la credibilidad es una cualidad que inspira confianza. ¿A quiénes? A los que nos rodean, a los que nos observan. Entonces tenemos que nosotros sembrar esa confianza. ¿Y cómo es que se siembra la confianza? Con testimonio, hablando verdad, no mintiendo, siendo íntegros en todo el sentido de la palabra, no simplemente cuando nos ven o mientras proyectamos una imagen, sino es que tenemos que ser agradables delante de Dios, en lo secreto como en lo público, en la casa y así en todas nuestras relaciones. Entonces necesitamos pues realmente generar confianza. La única manera de yo poder vivir en armonía con mi esposa es que ella tenga confianza, confíe en mí y que yo confíe en ella. Usted como compañero en el ministerio, podemos tener
armonía y se conjuga la palabra que dice, ¿cómo andarán dos si no están de acuerdo? Es porque usted ve que lo que le estamos diciendo, o lo que yo le hablo, o lo que yo le digo, es verdad, y apuntamos hacia eso mismo. Entonces por eso podemos estar en esa unidad, en ese compromiso, en ese mismo propósito de proyectar a otros y de agradar a Dios y demostrar con hechos que sí realmente Dios ha hecho una obra grande en nosotros. Entonces generamos con ello, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, estamos generando confianza. Los que nos oyen, los que nos ven, dicen, ese hombre o esa mujer, o esa iglesia, o esa misión, son diferentes. ¿Por qué? Porque están, lo que dicen, eso hacen. Claro que sí, muy importante ese llamado. Quisiera añadirle algo más a sus palabras, pastor, y es de que la credibilidad es algo también muy valioso, es algo también que tiene valor muy grande, porque si se pierde la credibilidad en una persona, es muy difícil volverla a recuperar. Muchos afirman que si se pierde ya es irrecuperable, por ejemplo en el sentido de alguna marca. Si alguna marca pierde la credibilidad ante su público, algunos afirman que es mejor terminar con la marca y comenzar de nuevo. En la vida de los seres humanos y en la vida del creyente sobre todo, me parece que es igual. Uno debe de mantener la credibilidad. Pero antes de continuar, porque todavía nos falta el versículo, yo quisiera que la hermana Carmencita nos pudiera saludar en esta preciosa hora. Hay muchos que nos están siguiendo. Hermana Carmen, bienvenida. Qué bueno que esté con nosotros acá también. Muchas gracias, hermano José María, toda la linda audiencia que nos está viendo y oyendo a través de estos medios. Le doy un saludo muy especial en este momento. Hermana Carmen, ¿cómo llegó este lema? Yo estoy seguro que todos se preguntarán, bueno, ¿cómo será? ¿Cuál es el papel que corre la esposa del pastor, que está al lado, que seguramente está apoyando en oración? ¿Cómo llega este lema a su corazón? La primera impresión que llega a su mente, a su corazón, cuando oye Credibilidad 2018. Bueno, para mí fue una gran bendición escuchar este lema que trae tanto mensaje para todos nosotros. Y como exponía nuestro amado presidente hace un momento, nos ha tocado mucho el corazón de ver la forma en que Dios ha venido canalizando cada año, cada lema que Dios nos ha dado, cómo Dios ha estado tratando con todos nosotros a través de estos lemas. Me imagino que si no hubiera venido uno tras otro, ahora mismo no entenderíamos el porqué de credibilidad. El pastor nos hablaba ahora hace un momento de cómo cada uno de estos lemas tiene su importancia para ahora llegar a lo que es la credibilidad. Pero, Eva Carmen, aparte de esta experiencia que usted ha sentido, que usted ha vivido, aparte de esto que ha llegado a su corazón, si nos pudiera resumir en una breve frase, ¿cuál ha sido la voz de Dios a su corazón cuando oye la palabra credibilidad? ¿Cuál es ese llamado primario que ha llegado a su corazón de parte de Dios como algo personal? Bueno, se puede resumir en transparencia, ser genuinos, y en realidad eso abarca todas las cosas. Si somos transparentes, íntegros, ya no vamos a preocuparnos de que la gente crea en nosotros, porque estamos siendo ese instrumento que inspira confianza a otros, porque saben que estamos hablando basados en la verdad. Transparencia, muy bonita esa palabra, transparencia. Así que a usted que nos está siguiendo en esta hora, estamos acá con nuestro pastor y presidente, reverendo Gustavo Martínez, su esposa, nuestra amada hermana Carmen. Pastor, continuando con el lema, vamos a llegar ahora al versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. En él se inspira
y podríamos decir que en cierta manera se fundamenta el lema para este próximo año 2018. ¿Quisiera hablarnos un poquito sobre este versículo? Sí, también la palabra exacta, credibilidad como tal, no encontramos en la Biblia. Pero estamos hablando de los hechos, de lo que en sí es y debe ser cada persona al encontrar esa palabra credibilidad. Y busqué muchos versículos, pero encontré este y lo quise plasmar y lo quiero leer para todos los que no tienen en este momento una Biblia. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro dice que nosotros somos como extranjeros y peregrinos en esta tierra y que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y nos aconseja y nos dice que debemos mantener vuestra manera de vivir frente a los gentiles, frente a los no creyentes y aún, por supuesto, aún dentro del pueblo creyente, cristiano. Nuestro testimonio debe brillar y debe ser transparente, como hablaba mi esposa aquí en este momento, debe ser creíble y no se puede dar un mensaje distorsionado, diferente. Entonces dice, para que ellos que los tildan como de malhechores, que los tienen ahí diciendo que es una falsa, que eso es una religión, que es un negocio, que esto es como la política, porque así lo comparan muchos, se den cuenta que no es así y que hay una verdadera iglesia y hay verdaderos hombres y mujeres de Dios que han rendido de verdad su vida al Señor, que la han crucificado juntamente con sus pasiones, con sus ambiciones, con sus deseos, y que ahora viven es para Dios. Como dijo el apóstol Pablo, lo que antes vivía en la carne o para mí mismo, para mi propia satisfacción, ahora lo vivo en Cristo. Lo vivo para servir al Señor y para que la obra del Señor pueda avanzar y el nombre del Señor no sea vituperado, sino al contrario, sea honrado. Dice aquí, glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Es decir, que como dijera el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos glorifiquen a Dios por vuestras obras. Entonces, ese es precisamente el propósito de usar este versículo de Primera de Pedro 2:12, es que hay un llamado a salir de ese mismo nivel espiritual, de ese mismo estilo de vida que tiene el mundo y a marcar la diferencia. Por eso estamos hablando antes, anunciando de marcar la diferencia, de ser diferente, de que somos un pueblo distinto, aunque estamos aquí en la tierra, vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al sistema de este mundo. No estamos bajo el Dios de este siglo, estamos bajo la dirección y bajo la cobertura del Señor, que de verdad cambia, que de verdad transforma, que trae paz, que trae cambios internos y que hace que podamos resplandecer en medio de la oscuridad. Muy importante sus palabras. Y ahora, mientras usted hablaba, pastor, venía una pregunta a mi mente. La credibilidad entonces pareciera ser algo como que está en camino o en formación, por decirlo de esa manera. Pareciera que es algo que se construye, porque meditando ahora también en sus palabras de los lemas anteriores, que cada uno de estos son importantes, pareciera que la credibilidad es algo que con el tiempo también se va construyendo y se va edificando. Y ahí tal vez la importancia de no perderla, porque hay que comenzar de nuevo otra vez. No sé qué nos pueda ampliar usted sobre eso. Sí, es que igual que los tratos de Dios con nuestro carácter, y un carácter llega a la madurez,
no de la noche a la mañana. Ese es un proceso a través de los años, a través del tiempo, de nuestra vivencia, nuestra experiencia, tanto negativas como positivas. Entonces vamos adquiriendo, ¿verdad?, el carácter que Dios quiere, que Dios desea. Y también, por ejemplo, a través del paso de los tiempos, que la gente nos conoce, nos ve, y traigo a mi memoria, por ejemplo, el caso de Samuel, el profeta, un hombre que desde su niñez se rindió a Dios. Desde el principio su madre le enseñó los principios de la palabra del Señor, y él fue creciendo en su adolescencia, luego fue joven y comenzó a ministrar muy joven, pero dice que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios y mantuvo una vida ungida desde que el Señor lo ungió hasta que partió. Vivió ungido todos los días, a pesar de en el ambiente que se crió, viendo a los hijos del sacerdote Elí descarriados, impíos, viendo la tolerancia también de este anciano Elí, que no reprendía a sus hijos, que tal vez le aplicaba la ley a los que no eran los hijos, pero a los hijos les toleraba. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque también tenemos la tendencia como hombres, después de haber sido heraldos y de haber dado un mensaje positivo, después con el paso de los años, estos nos pueden jugar como una mala jugada y nosotros comenzar a aflojar en nuestro carácter y a permitir lo que antes no permitíamos y a ser tolerantes, especialmente con los nuestros. De ahí que nosotros tenemos que entender cuándo tenemos que darle el paso a otros para nosotros no caer en esa situación. Pero retomando a Samuel, a pesar de que sus hijos, a pesar de que el rey, a pesar de que todo el mundo, digámoslo así, se apartó, este hombre se mantuvo y le dijo siempre la verdad. Y no solamente la predicó y la enseñó, sino que la vivió hasta el último momento. Y el pueblo, después de su muerte, lo lamentó, porque para ellos era una gran pérdida un hombre tan íntegro como él los llamó a que miraran, revisaran, dieran un testimonio, y no hallaron nada que pudieran juzgar o acusar a este hombre de Dios. Eso es precisamente lo que queremos decir, que la credibilidad hay que irla construyendo, hay que irla, ¿verdad?, edificando en nuestra vida y llevándola hacia el nivel que el Señor quiera, la estatura que Él quiere. Y luego, como dijo el apóstol Pablo, habiendo acabado todo, estad firmes, porque de nada nos sirve haber llegado y haber sido una bendición, pero si luego después con nuestros hechos, después cuando ya no estamos en el liderazgo o no estamos ejerciendo responsabilidades, ¿cómo es que es nuestros últimos días? ¿Seguimos siendo lo mismo o estamos perdiendo la brújula? Estamos perdiendo la orientación y la dirección de parte de Dios. Claro que sí. Y es también muy importante, mientras le escuchaba, porque efectivamente cuando Samuel prácticamente se despide de su cargo, por decirlo de esta manera, y le da paso a Saúl, que era el escogido por Dios, él en ese momento, como usted bien lo decía, llama al pueblo a hacer un juicio y el pueblo reconoce, y eso es lo más impactante, que el pueblo le reconoce que él ha sido íntegro. Y mientras yo le escuchaba, venía a mi mente la pregunta, esto es algo tremendo, porque era un pueblo completo, no eran 10 personas, ni era una familia, ni 10 familias, era una nación. Una nación. Y les digo, díganme a quién yo le he defraudado, a quién yo le he quedado mal, y la nación completa dice, no, a ninguno, usted ha sido íntegro hasta el último momento. Definitivamente creo que hay mucho más todavía para hablar de este tema y de este precioso lema. Sin embargo, estoy seguro que en el transcurso de todo este año próximo, 2018, estaremos oyendo y estaremos escuchando mucho sobre lo que es la credibilidad. Pero creo,
al escuchar a nuestro pastor que el llamado directo es a que construyamos credibilidad, a que sigamos dando un testimonio íntegro, como lo decía nuestra amada hermana Carmen, un testimonio transparente, seamos genuinos y podamos ser de esta manera una brújula para muchos que no conocen a Dios, para muchos que necesitan acercarse a Dios en esta preciosa hora. Pero pastor, muchas gracias por toda esta explicación que nos ha dado. Estoy seguro que ha quedado muy, pero muy claro el porqué de cada uno de los elementos que están conformando este precioso